Hola, yo soy César Pereira y junto con mi compañera Luisa Quintão, les damos las bienvenidas al programa Lex Arbitri, la ley local de Canal Arbitraje. Es un gusto tener hoy con nosotros Margie Liz Jaime, que nos va a hablar de la ley de arbitraje en Panamá. Eh, la, el- la- la intención de este programa de Canal Arbitraje es traer a los practicantes de arbitraje de toda Latinoamérica un conocimiento más aprofundizado de las leyes locales de las principales jurisdicciones de la región. Y este es un programa mensual y hoy tenemos la segunda edición de este programa. El primer programa fue una discusión sobre la ley de arbitraje de Chile y hoy tendremos con nosotros Margie Liz Jaime para esta charla sobre la ley de Panamá, que es una importante jurisdicción, un hub de comercio internacional y de resolución de controversias en Latinoamérica. No podríamos tener con nosotros una especialista mejor para hablar de Panamá que Margie. Margie es fellow del Chartered Institute of Arbitrators, es profesora de Derecho en la Universidad de Panamá, consultora externa de Infante Pérez Almillano en la ciudad de Panamá. Ha sido designada para la lista de conciliadores y árbitros del CIADI por la República del Panamá desde 2022 hasta 2028. Es parte de la lista de árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, CECAP, el Centro de Solución de Conflictos, CESCON, la lista de conciliadores en reorganización conciliada del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y de una amplia lista de otras instituciones arbitrales en Panamá, internacionales. Margie es asesora en materia de arbitrajes de inversiones en el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, representa a Panamá en las reuniones del Grupo de Trabajo 3 de lo que nosotros llamamos UNCITRAL, ¿no? Es el CNUDMI, CNUDMI, de la Organización de las Naciones Unidas, sobre reformas al sistema de solución de controversias inversionista-Estado. Ese es sería un tema perfecto para otro programa. No es la ley local de Panamá, pero es uno de los temas más importantes de la actualidad en el arbitraje internacional. Tiene un doctorado y una maestría en Derecho de las Relaciones Económicas Internacionales, ambos por la Universidad de Paris 2, Panthéon-Assas. Una maestría en Arbitraje y Comercio Internacional en la Universidad de Versalles, en Francia, en Negocios Internacionales y Derecho Económico, con un certificado de Derecho de la OMC en la Universidad de Georgetown, Washington. Entonces, eso es solo una parte, porque hay todavía mucho más aquí en el currículum de Margie. Entonces, Margie, eso es un gusto tenerte con nosotros hoy y para hablar de un tema tan importante como es de la ley aplicable a los arbitrajes en Panamá. Y la idea es, como sabes, la idea es llevar a los árbitros y a los abogados, los practicantes de arbitraje en general, una idea más concreta, más real, desde tu experiencia práctica, de cómo, de qué esperar de la ley de arbitraje en el Panamá, por si uno de nosotros es nombrado árbitro en Panamá o tiene un proceso arbitral en el Panamá. Entonces, esa es la idea general. Y yo tengo aquí conmigo mi compañera Luisa Quintão,
que va a empezar a hacerte las preguntas y por ahí nos vamos. Gracias, Margie. Gracias, César, y otra vez más, gracias a Canal Arbitraje por nos proporcionar una plataforma singular que nos permite desarrollar programas y juntamente con expertos de todo el mundo aprender un poco más de la regulación del arbitraje y del arbitraje internacional bajo las reglas locales, especialmente en el caso de este programa, de los países latinoamericanos. Entonces, Margie, yo voy a empezar del inicio, ¿no? Y cuando se habla de relaciones internacionales y de arbitraje internacional, la primera pregunta que generalmente se viene, que tiene, es, bueno, si me voy a esta jurisdicción, ¿de qué manera esta jurisdicción se ha comprometido con tratados internacionales? ¿De qué nivel de previsibilidad para aquellos que trabajan en especial con derecho internacional? ¿Y qué va a haber en esta jurisdicción? Entonces, empezando desde el inicio, te pregunto, ¿de qué tratados internacionales? Y sabemos que hay un muy famoso incluso que se ha firmado por ahí. ¿De qué tratados internacionales que regulan el arbitraje o el arbitraje internacional de que Panamá forma parte? Muchas gracias, Luisa, por tu pregunta. Y bueno, ante todo, pues muchas gracias también a César por la introducción y por supuesto a Canal Arbitraje por esta invitación y compartirles un poco sobre la experiencia de Panamá en el arbitraje internacional. Bueno, el primer tratado que firmó Panamá sobre arbitraje comercial internacional fue la Convención de Panamá, ¿verdad? De 1975, entró en vigencia en 1976, así que desde un inicio, pues, Panamá fue, digamos, un país que apoyó esta iniciativa de tener una convención en materia de arbitraje. Ahora, para ese entonces, Panamá sí no había suscrito todavía la Convención de Nueva York y esto se explica porque realmente habían pocos países de América Latina que la habían suscrito. Entonces, la Convención de Nueva York entra en vigencia en Panamá en el año de 1984, que ya es cuando también Panamá empieza a suscribir también tratados de inversión. Se empieza a dar cambios en esa época y no fue hasta el 1996 cuando entonces entró en vigencia el convenio CIADI del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Materia de Inversión. Porque aunque Panamá tenía ya tratados de inversión, en realidad no es hasta los años 90 que se da, como sabemos, una explosión de estos tratados de inversión en América Latina y por consiguiente entonces también Panamá ratifica el convenio CIADI y de hecho a partir de ahí modifica algunos de los tratados que había suscrito, sobre todo el Tratado de Estados Unidos, que fue de los primeros en 1982. Entonces ya a partir del 96 se empiezan las negociaciones y entra en vigencia un protocolo en el año 2000 para que entonces también el CIADI pueda tener jurisdicción en los arbitrajes inversionista-Estado en base a este tratado de inversiones. Muy bien. Margie, comentaste que bueno, en Panamá hay arbitraje de inversión y mencionaste también lo boom que hubo en la década de 90. Y solo para poner en contexto aquí, para traer un poco de la experiencia de Brasil, este boom también pasó en Brasil en la década de 90 y se firmaron un montón de tratados de protección de inversiones. Pero, distintamente de lo que pasó con los otros países, Brasil nunca ratificó este tratado. Entonces, nunca nos tocó formar parte de todo este contexto y este sistema de protección de inversión. Y, bueno, solo por curiosidad, hoy día tú que estás enfocada más en la práctica del arbitraje internacional, ¿te enfocas más en el arbitraje comercial o arbitraje de inversión? Cuando se habla de arbitraje internacional en Panamá, la gente normalmente está hablando más de que hay una práctica, un mercado que esté mayor que el otro, que esté más grande. ¿Cómo funciona un poco más en la práctica? Bueno, cuando se habla de arbitraje internacional se piensa en el arbitraje comercial internacional, ¿no? Y particularmente, bueno, la ley que vamos a estar
hablando un poquito más, es del año 2013, es una ley bastante moderna, basada pues en la ley modelo de UNCITRAL, y está enfocada, digamos, para esta apertura al arbitraje internacional. En realidad, el arbitraje de inversión como tal, basado en tratados de inversión, pues únicamente se maneja en la Oficina de Arbitraje de Inversiones, que es donde yo entro como asesora, y realmente este año fue que se pudo consolidar la oficina como tal. Y pues son los casos que conocemos ante el CIADI. También han habido un par de casos, y actualmente hay uno basado en las reglas de UNCITRAL, pero obviamente se trata de un arbitraje de inversión. Así que evidentemente pues no es tan conocido, pero bueno, tenemos, el país pues todavía tiene 9 casos activos, así que también pues es bastante trabajo el que produce, ¿no? Y Margie, bastante trabajo para ti. Sí. Una curiosidad. Hablaste del tratado de inversión, de protección de inversiones con los Estados Unidos. Y hubo reglas especiales de arbitraje de inversión o que sea, involucradas con el canal de Panamá. ¿Hay algún sistema de reglas especiales para arbitraje en este caso? ¿O las inversiones involucradas con el canal de Panamá están bajo los tratados de inversiones generales de Panamá? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. No, bueno, la autoridad del Canal de Panamá funciona como cualquier empresa y puede suscribir acuerdos arbitrales en sus contratos, ¿verdad? Y de hecho, bueno, no es... realmente es algo conocido, ¿verdad? Que la autoridad del Canal de Panamá, pues, fue objeto de varios arbitrajes CCI. En un inicio eran 8, luego quedaron en 5 arbitrajes CCI, pero son arbitrajes contractuales relacionados con la expansión del Canal de Panamá. Entonces, y de hecho, bueno, en la Constitución hay todo un título particular sobre el Canal de Panamá como una entidad que pues es independiente y por supuesto puede manejar sus disputas a través de arbitrajes comerciales internacionales. Sin embargo, Panamá pues también actualmente mantiene 2 arbitrajes de inversión, uno sobre el tratado de inversión con España y el otro en base al tratado de Panamá con Italia, que se mantienen paralelamente a los arbitrajes CCI en los que la autoridad del Canal de Panamá está involucrado. Entonces, son arbitrajes paralelos. Obviamente sabemos que esto se permite porque el objeto de la demanda, uno es las reclamaciones contractuales y otro las reclamaciones que pueda tener sobre los estándares de protección que están en los tratados de inversión, pero que definitivamente guardan relación con unos mismos hechos, que es la expansión, las reclamaciones en base a la expansión del Canal de Panamá. Entonces, estos 2 últimos arbitrajes se manejan en la Oficina de Arbitraje de Inversión, mientras que entonces los arbitrajes SCI, pues es la autoridad del Canal de Panamá como cualquier, de hecho ellos se manejan como una empresa privada, entonces lo manejan directamente con otros abogados externos contratados por la autoridad del Canal de Panamá. Perfecto, gracias. Y bueno, entonces, tratando ahora de la ley panameña de arbitraje, dijiste que es una ley de 2013, yo creo que sea la ley 131, ¿no? Y que yo comprendo que Panamá tiene una misma ley que regula el arbitraje nacional e internacional, ¿no? No hay 2 distintas leyes para eso. Pero me parece que hay algunas reglas distintas que se aplican al arbitraje internacional.
¿Cuáles son las principales distinciones en el tratamiento del arbitraje internacional en comparación con el arbitraje doméstico? Muchas gracias, César, por tu pregunta, porque ciertamente la gran discusión doctrinal, ¿verdad?, es entre la separación entre la teoría monista e dualista, ¿verdad?, que rigen al arbitraje. Sin embargo, la decisión que tomó Panamá fue de regular bajo una misma ley tanto el arbitraje nacional como internacional, pero haciendo la salvedad de que algunas reglas pues se aplican únicamente al arbitraje internacional y se diferencian del arbitraje nacional. Me gustaría destacar una que no le he visto en otra ley de arbitraje, y es que el árbitro, ¿verdad?, cuando las partes no han elegido la ley aplicable, pueden basarse en los principios UNIDROIT. Esto en realidad pues no es algo que haya visto en otras legislaciones, y da una cabida amplia, digamos, al árbitro. Y sabemos que en derecho comparado, por ejemplo, Francia ha tenido jurisprudencia en las cuales las cortes han reconocido que los árbitros pudieron haberse basado únicamente en los principios UNIDROIT. Entonces, haberlo incorporado en la ley le da esa garantía al árbitro de que pues, tiene amplia libertad para basarse inclusive en estos principios. Podemos destacar, digamos, otras normas como en la parte de la constitución del tribunal arbitral. También era importante para Panamá que en los arbitrajes nacionales se incluyera la limitación de que el árbitro pues debía ser panameño y abogado. Entonces, para los arbitrajes en derecho nacionales, obviamente si es el arbitraje en equidad, no hay necesidad de que sea abogado, y en los arbitrajes internacionales también se permite que los árbitros pues sean extranjeros, no así en los nacionales. También algo muy curioso que en realidad fue incorporado a raíz de una demanda de inconstitucionalidad en la ley anterior. La ley anterior es el decreto ley 5 de 1999, que permitía la renuncia de la anulación en los arbitrajes internacionales. Entonces, se parecía un poco, digamos, a las disposiciones de Suiza, pero también otros países en los cuales cuando los arbitrajes son internacionales, pues las partes pueden renunciar al proceso de anulación. Entonces, esto fue declarado inconstitucional bajo la ley anterior. Cuando se hizo el trabajo de la ley del 2013, la ley 131, se decidió mantener el recurso de anulación para todo tipo de arbitraje con sede en Panamá, ya sea nacional o internacional. Porque si nos fijamos en la ley, tiene una definición sumamente amplia de arbitraje internacional, y un arbitraje con sede en Panamá puede perfectamente ser considerado un arbitraje internacional. Entonces, se mantuvo el recurso de anulación. Sin embargo, se dijo que en los arbitrajes internacionales con sede en Panamá no necesitabas pasar por el procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, que es el exequatur. Es decir, que aunque sea internacional, como la sede es Panamá, no pasas por eso, solamente el recurso de anulación. Esto para evitar, digamos, hacer como un doble recurso a estos laudos. Y finalmente, yo creo que también otro tema importante que vale la pena destacar de la ley 131, aunque en realidad es de forma, digamos, es una norma general, pero yo creo que tampoco la he visto en otros países, es que señala expresamente que el recurso de anulación es el único recurso posible, inclusive para garantizar principios constitucionales, ¿verdad? Y esto se aplica siempre y cuando la sede sea Panamá, indistintamente si es nacional o internacional. Y esto ha evitado, ¿verdad?, que los laudos sean sujetos de amparos o del recurso de tutela.
E incluso hubo un recurso de inconstitucionalidad sobre esta disposición que fue, ya la Corte decidió y dijo que no era inconstitucional. Así que yo creo que esa es una garantía más que puede dar la ley sobre lo que piensan los jueces, pero sobre todo que contra este recurso, que el recurso de anulación va a ser el único recurso posible contra el laudo. Así que bueno, con eso me quedaría hasta ahí. No sé si tienes alguna otra pregunta específica con respecto a la ley. Sí, gracias. Tengo dos más. Okay. Dos puntos que me llamaron la atención de lo que dijiste ahora. Eso del único recurso posible. Solo para confirmar, ¿eso ha sido eficaz en impedir la utilización del amparo? Yo creo que probablemente Panamá tiene, como otros países de Latinoamérica, la posibilidad de amparo como un recurso constitucional, ¿o no? No, no, esto ha sido descartado. Bajo la ley anterior sí hubo bastantes intentos de amparos y de tutelas, aunque la Corte fue reiterada su posición, sobre todo por el hecho de que al árbitro no se le considera como un funcionario y entonces, por lo tanto, no puede ser objeto de amparo. Sin embargo, también tenemos, por otra parte, la constitucionalización del arbitraje que se dio en el 2004, un poco también para blindar al arbitraje de demandas de inconstitucionalidad que habían tenido y muy particularmente el principio de competencia. Entonces, en el 2004 se decide incorporar al arbitraje dentro del, digamos, dentro de la normativa que señala que la justicia puede ser administrada por los tribunales y puede ser administrada por los árbitros. Entonces, obviamente, ahí había también un peligro de esta constitucionalización, porque, bueno, puedes decir, si el árbitro ejerce funciones de administración de justicia, entonces, aunque no sea funcionario, puede ser objeto, sus decisiones pueden ser objeto de amparo. Pero con esta nueva ley se incorporó, como mencioné, entre las disposiciones, que es la única vía, inclusive para garantizar cualquier derecho constitucional amenazado. O sea, fue muy específica, que esto tampoco lo he visto en otras legislaciones, en su referencia al derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso de un arbitraje. Y como dije, esto ya fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad resuelta por la Corte, en la cual se dijo que no era inconstitucional y que, por lo tanto, en caso de arbitraje no cabía otro recurso. En otras palabras, pues no cabría un amparo. Muy bien. Entonces, tu conclusión es que no hay en Panamá hoy el riesgo de un laudo arbitral ser atacado por medio de un amparo o de otra acción que no sea la acción de nulidad. Hoy en día no. Sí, hoy en día no. Perfecto. Y a mí, otra pregunta tiene que ver con la idea de renuncia de anulación. Lo que pasaba con la ley anterior, por lo que yo comprendí. Y entonces hubo este cambio y ahora sí, mejor, ahora no es posible la renuncia. Y entonces, aunque el arbitraje sea internacional, la acción de nulidad siempre será un derecho de la parte que se siente perjudicado, ¿no? Pero yo me gustaría saber solo tu opinión. Si piensas en Panamá como un hub de arbitraje internacional, ¿crees que la ley anterior era mejor o es mejor la nueva ley en este punto específico? Si piensas, por ejemplo, en atraer partes internacionales para hacer sus arbitrajes en Panamá, ¿no? O Panamá como un hub de arbitrajes para partes que no tienen nada que ver con Panamá. Sí,
Yo no creo que haga mucho la diferencia porque en realidad se quita la posibilidad del reconocimiento y ejecución, ¿verdad? Solamente dejas la nulidad. Pero definitivamente yo sí estaba en favor de esa norma que estaba anteriormente, porque había visto pues su uso en jurisdicciones como Suiza y otros. Entonces no lo veía, digamos que no veía mal la renuncia siempre y cuando se tratara de un arbitraje internacional, porque de todas maneras, si quería, digamos, ejecutarse el laudo, igual estaba la posibilidad del reconocimiento del trámite del exequatur o reconocimiento y ejecución de ese laudo. Entonces, siempre hay, digamos, una medida, ¿verdad?, que se puede tomar. Entonces, la decisión, dado ya la decisión de inconstitucionalidad, fue entonces mantener la nulidad, pero dejar claro que ese sería el único procedimiento y que los laudos, aunque sean internacionales, no van a requerir pasar por el exequatur. Así que al final se logra, digamos, el mismo efecto, pero definitivamente yo muy personalmente no veía mal la renuncia en el ámbito internacional. Perfecto, muy bien, gracias. Luisa, por favor. Y también yo prometo que voy a pasar para la próxima pregunta, pero también me ocurre una pregunta más con lo que comentaste, especialmente de la disposición que dice que, bueno, el mecanismo de acción de anulación es la manera de garantizar la protección de los principios constitucionales o de la Constitución de Panamá. Pero yo cuando miré esta ley, vi esta disposición y luego en el mismo artículo, en la misma sección, está la disposición que una de las causales de anulación es la violación al orden público, pero si distingue el orden público internacional para los arbitrajes internacionales y el orden público interno. ¿Sabes? Esta es una pregunta muy simple de hecho y de curiosidad. ¿Sabes si ya ha habido una discusión respecto si la cuestión de protección de los derechos de constitución, del derecho constitucional, también se aplicaría en el caso del orden público internacional? Porque a mí me suena natural que el derecho constitucional de Panamá se parte del orden público interno de Panamá, pero no sé cómo eso sería visto en el escenario de un arbitraje internacional cuando la ley menciona expresamente el orden público internacional. Pero si nunca hubo un caso, una discusión, a lo mejor... Sí, sí, estaríamos un poco teorizando, pero no, en el caso de un arbitraje internacional donde la violación del orden público sería el internacional para que pueda ser anulado, difícilmente pienso que podría basarse en una norma imperativa o de orden público interna. Creo que iría más por la línea de los principios generales del debido proceso, que la parte haya tenido el derecho a ser oído, que en realidad se aplican en todo, se aplican en el nacional e internacional, ¿no? Diría el profesor Gallar, no sé, arbitraje, el orden público realmente transnacional, no sé, por decir algún principio que se rige en todo, tanto nacional como internacional. Sí. Bueno, muy bien. Yo no quiero también causar una discusión que ni tiene espacio aquí, ni hay que ocurrir. Pero quedándonos aquí en el área del derecho público, ya hablamos un poco del derecho constitucional de Panamá, pero ahora yendo un poco al derecho administrativo. También de lo que vimos en la ley 131, vimos que la ley prevé que el Estado panameño someterá al arbitraje internacional los conflictos derivados de tratados. Pero también dispone que es válida la sumisión del arbitraje acordada con el Estado panameño en relación a contratos. Mi pregunta es bien simple. ¿Esta información implica que está permitido el arbitraje nacional con el Estado panameño? Y en el caso del arbitraje basado en un contrato con el Estado panameño, ¿esta se asemejaría más al arbitraje comercial
o arbitraje de inversión. Vemos, incluso en el caso de Brasil, en Brasil solo hay arbitraje comercial con el Estado, ¿no? No tenemos arbitraje de inversión. Conocemos jurisdicciones que solo permiten que el Estado participe de arbitrajes internacionales. Y yo como no tengo mucho conocimiento sobre la ley de Panamá, bueno, me ocurrió esta duda. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, seguimos con las particularidades de la ley panameña. Es para esto que sirve este programa, ¿eh? No, sí, es que se quiso garantizar, ¿verdad?, que pues el arbitraje con el Estado pues sea un arbitraje válido, ¿verdad? Y es el consentimiento que está dando el Estado, ya sea a través de un tratado de inversión, que en este caso serían, o sea, la primera frase cuando habla de los tratados, pues se refiere a estos tratados de inversión sobre la base pues de acuerdos de protección y promoción de inversiones o tratados de libre comercio, y son válidos, y el Estado, como sabemos, pues da su consentimiento previo a el arbitraje, ¿verdad? Lo da de forma unilateral. En materia contractual, por supuesto, es diferente porque está negociado, ¿verdad? Aquí tenemos un poco, digamos, la tradición también francesa del contrato administrativo, ¿verdad? Entonces, todo es derecho administrativo. Y bajo el derecho administrativo tenemos la ley de contrataciones públicas, que incluye específicamente el arbitraje como un método de solución de controversias. No es obligatorio, como otros países, sabemos que en Perú es obligatorio el arbitraje con el Estado, aquí es voluntario, eso se negocia en los contratos. Y algunos de estos contratos tienen arbitrajes locales bajo tenemos dos centros principales, que es el Centro de la Cámara de Comercio y el Centro de la Cámara de la Construcción. Entonces, muchos de estos litigios pues van a arbitraje a alguno de estos centros. También dentro de estos contratos también puede haber arbitraje de CCI o arbitraje de alguna otra cámara de CIDEAR, es más raro, pero arbitraje de CCI cada vez es más, sobre todo en los arbitrajes que siguen, digamos, en los contratos, perdón, que siguen el modelo FIDIC o que son financiados por las multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, entonces que exigen digamos, ese formato de contrato FIDIC y que incluye no solamente arbitraje, sino también los llamados dispute boards o las juntas de resolución de controversias. Entonces, está reconocido en la misma ley también, ¿verdad?, que el Estado, bueno, las instituciones estatales pueden contratar. También hay otra ley que yo creo que es relevante, que es la ley de APPs, de asociaciones público-privadas. La ley de APPs también incluye la posibilidad de llevar la disputa a un arbitraje. Y también la ley de APPs también incluye el panel técnico, que sería como un dispute board previo al arbitraje. Ahora, hay dos particularidades, digamos, en este tipo de arbitrajes que están basados en la ley de APPs o en la ley de contrataciones públicas, que sí exige que el arbitraje sea en español y con sede en la República de Panamá. Entonces, eso está, digamos, en la ley. Por supuesto, cuando y se ha dado, ¿verdad?, arbitrajes con otras sedes que no son Panamá, pero son arbitrajes comerciales internacionales que se negocian y que entonces se coloca otra ley. Por lo general, y también hemos tenido los arbitrajes de la ACP, por ejemplo, que son aparte, ¿verdad? A la ACP no se le considera como cualquier otra de las otras entidades que ni siquiera se rige por la ley de contrataciones públicas, ellos tienen otras disposiciones para eso. Entonces, por ejemplo, ahí el arbitraje CCI Miami en inglés, ¿no? Y los contratos también se manejan en inglés, pero es algo bastante sui generis, ¿no?, por la calidad de la propia entidad. Entonces, resumiendo, efectivamente, bueno, estos arbitrajes que si
digamos, ¿cuál es la diferencia entre nacional e internacional, verdad? En estos casos debe haber algún factor de extranjería, ¿no? Pero si cualquier empresa, digamos, panameña contrata, es un arbitraje nacional, pero sigue siendo el Estado, ¿no? Estás en Panamá. ¿Qué lo hace internacional? Ah, bueno, porque realmente son empresas que van a invertir en Panamá, hacen una licitación, entran a uno de estos arbitrajes, pero puede ser tanto el arbitraje en Panamá como el arbitraje fuera de Panamá. O sea, la sede no es lo que hace lo internacional, ¿no? Como ya dijimos anteriormente. Mencionaste más temprano que la ACP es como, bueno, es como una empresa. ¿Es una empresa estatal? No. Funciona como una empresa, pero es un órgano totalmente aparte. Yo no puedo decir que el ACP sea un órgano, o sea, no es como un órgano del Estado. Sí, su condición es muy sui generis porque asimismo está en la Constitución. O sea, si uno revisa la Constitución de Panamá, hay todo un capítulo sobre el ACP. ¿Por qué? Para blindarla de cualquier tipo de injerencia, incluso del propio gobierno panameño, ¿verdad? Así que... Bien. Entonces, solo para confirmar lo que entendí, la disposición de la ley de arbitraje que dice que el Estado puede someter conflictos al arbitraje sí se aplica a la ACP, pero las leyes específicas de APPs y contrataciones públicas no. Sí, esas leyes no se les aplica, es correcto. Perfecto. Ni las limitaciones que tiene esa ley, nada de eso se les aplica. Cuando el Estado no ha pactado, ¿verdad?, que sería la excepción, no ha pactado ni en contrato ni a través de un tratado, también se puede autorizar, ¿verdad?, que participe, pero esto sí requiere el concepto favorable del Procurador General de la Nación y además que se apruebe en Consejo de Gabinete. O sea, es un poco más complicado. Perfecto, has contestado mi pregunta. Seguramente César tenía más que preguntar. Gracias, Luisa. Margie, todavía sobre los contratos con el gobierno. Hablaste de arbitrajes que en Panamá, en la ICC o la Cámara de Comercio, la Cámara de Construcción. Estas instituciones tienen que ser previamente aprobadas como en una lista de instituciones aprobadas, de credenciamiento, de alguna especie de certificación, o solo está en los contratos y esto es suficiente. Bueno, las que están en Panamá, porque son centros en Panamá, ellos ya tienen una autorización del Ministerio de Gobierno, ¿verdad?, para poder funcionar, ¿verdad? Y obviamente están reguladas. Los centros afuera internacionales como la CCI, en realidad no. O sea, eso es parte de la negociación del contrato, así que en realidad no necesita ninguna autorización adicional. Perfecto. Entonces el gobierno o la fiscalía, que sea, no tiene una lista de instituciones aceptables para los arbitrajes con el gobierno. No. Eso, y en realidad ahí la fiscalía no tiene ninguna injerencia. Son las mismas instituciones del Estado las que negocian estos contratos. Muchos, como digo, cuando son financiados por multilaterales, son básicamente ellos los que traen los contratos, ya vienen con los modelos y básicamente eso es lo que impera. Entonces, la fiscalía en Panamá, que es una fiscalía especializada, aparte del Ministerio Público, interviene únicamente en los arbitrajes comerciales, los arbitrajes contractuales de las entidades estatales. Normalmente los de Panamá, pero también se le comunica en los arbitrajes CCI o internacionales. Entonces, en estos arbitrajes se le comunica a la fiscalía y la fiscalía elige participar o no, o siempre tiene que participar. Tiene que participar por mandato de ley. Entonces, sí tiene, o sea, mandato constitucional
son los que defienden al Estado, digamos, y eso luego está reglamentado también, entonces tienen que intervenir. Lamentablemente, cuando a veces son arbitrajes comerciales internacionales, no siempre se enteran, pero la entidad debería hacer que se les notifique, ¿no? Los únicos arbitrajes que en realidad ellos no intervienen son los arbitrajes de inversión, porque esto está, la competencia la tiene la Oficina de Arbitraje de Inversiones. Muy bien. Y solo para confirmar eso, la fiscalía en los arbitrajes nacionales es quien hace la representación de la parte estatal en el arbitraje, o el Estado tiene un abogado que hace su representación, y aún hay la fiscalía como participante del proceso. Lo segundo, la entidad puede contratar abogados externos para el arbitraje, pero la fiscalía hace sus propios escritos, o sea, participa. Digamos, pudieran hacerlo en conjunto, no hay nada que lo impida, pero como por regla general, al menos es la práctica en los arbitrajes nacionales, que la entidad a través de sus abogados presente un escrito y la fiscalía en representación del Estado en general presente su escrito. Muy bien. Y en Brasil hay ya por más o menos unos 10 años una experiencia bastante larga con el arbitraje con el Estado, con el arbitraje comercial con el Estado. Y se desarrollaron algunas peculiaridades en estos arbitrajes. Entonces, por ejemplo, en el arbitraje con el Estado, el arbitraje siempre es público. No hay confidencialidad, no hay sigilo, no hay secreto. Hay unos criterios de elección, de nombramiento de los árbitros. No hay como en Perú, por ejemplo, la OCE, no hay una entidad que lo regle de alguna manera, pero el nombramiento de árbitros por el Estado tiene que llevar en cuenta criterios objetivos, técnicos, isonómicos. No es tan libre como el nombramiento de un árbitro por una parte privada. Hay peculiaridades como esas en el arbitraje con el Estado en Panamá. Sí, no, la verdad es que no hay publicidad, bueno, más que lo que sale a veces en los medios sobre la demanda, pero no, lo que pasa es que los centros de arbitraje no tienen otra reglamentación particular para los arbitrajes con el Estado. Entonces, como tienen las mismas reglas que se aplican, y digamos, por lo menos la CCI sí tiene algunas reglas que rigen cuando participa en un Estado, pero los arbitrajes locales no. Entonces, bajo las mismas reglas, en verdad, prima la confidencialidad, ¿no? Los arbitrajes de inversión, como sabes, pues eso es otra cosa, es diferente. Entonces, de todas maneras, existe una mayor transparencia sobre los casos. Sí, no, perfecto. Y lo que pasa con nuestros arbitrajes con el Estado en el Brasil es una cosa muy semejante a los arbitrajes de inversión en los términos de transparencia y todo eso. Entonces, muy interesante. Gracias. Luisa, yo creo que podrías hacer las preguntas sobre el Poder Judicial. Claro. Gracias. Cierto. Y ya llevamos mucho tiempo aquí porque la charla está muy interesante y César y yo nos encanta hacer más preguntas y bueno, nos llena de conocimiento y así se generan más dudas, pero muchísimas gracias por todas las aclaraciones. Y bueno, nos moviendo un poco de la ley y intentando entender un poco más de cómo funciona el Poder Judicial. Teníamos aquí 2 preguntas, pero voy a intentar hacerlas en una solamente. Sí, para acortar. Sí, y entonces, de manera general, ¿cómo funciona la relación entre los árbitros y el Poder Judicial en Panamá? Y si en el Poder Judicial
hay, primero, mecanismos de cooperación con los árbitros y, en segundo lugar, si hay cámaras o juzgados, cortes, tribunales especializados dentro de los tribunales estatales que estén aptas a decidir o juzgar los casos que estén relacionados con arbitrajes. Sí, bueno, muchas gracias. No existe, digamos, algo específico de cooperación entre lo que son árbitros y los juzgados. En realidad, o sea, no hay, digamos, nada escrito, por decirlo, de cooperación. Sin embargo, pues sí tenemos, digamos, la Corte y los juzgados en general para las medidas cautelares son muy favorables, ¿verdad? Al arbitraje, o sea, saben que por lo menos tienen conocimiento de qué es lo que se le está presentando cuando ven que hay un arbitraje en medio. Entonces, bueno, voy a separar primero el recurso de anulación y también el de reconocimiento de ejecución, o sea, el exequatur está centralizado. Entonces, solamente la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia es quien ve esto. Así que eso nos parece favorable porque es un solo organismo que tiene esto centralizado, ¿verdad? Porque a veces puede ser que otros juzgados o de provincia o del interior no estén tan familiarizados con el arbitraje. Entonces, creo que eso es positivo. Ahora, la Sala Cuarta está conformada por 3 magistrados. Esos magistrados son los presidentes de las otras salas, o sea, de la sala civil, de la sala penal y de la sala contencioso administrativo. Así que cada presidente forma la Sala Cuarta de Negocios Generales y ahí es donde se ve todo lo relacionado con el arbitraje. Ahora, yo mencioné medidas cautelares. Panamá, la Ley 131 del 2013 adopta íntegramente las disposiciones de la ley modelo sobre medidas cautelares. Entonces, también está el proceso de reconocimiento y ejecución de medidas cautelares extranjeras, ¿verdad? Y con eso también es a través de la Sala Cuarta, entonces también están familiarizados. Pero si se trata de un arbitraje con sede en Panamá, aunque sea internacional, no tiene que pasar, ¿verdad?, por ese reconocimiento y ejecución y puede ejecutarse directamente en Panamá con los tribunales. Entonces, ahí es donde digo que los juzgados también están familiarizados con eso. Y sobre todo, hay un área que quizás sea muy propia de Panamá en temas de medidas cautelares y son los casos de secuestros de naves, ¿verdad? Como saben, Panamá tiene el canal y entonces por el canal, ¿verdad?, pasan muchos barcos. Y entonces, muchos de estos secuestros o que paran naves aquí, pues hay, en algunos de estos casos hay arbitrajes que son en el extranjero, arbitrajes en Londres, en otros arbitrajes marítimos y que entonces utilizan, ¿verdad?, la figura del secuestro en Panamá para poder entonces hacer esa presión, porque obviamente cuando el barco se ve secuestrado, pues lo que cabe es dar una caución, ¿verdad? Y entonces eso se colecta para poder dejar el barco salir y entonces es una forma también de presionar. Al final lo que les interesa es que se caucione, ¿no? Entonces, por supuesto, con el principio de competencia, pues también se garantiza, ¿verdad?, que si el arbitraje es fuera, aunque se haya incorporado una medida cautelar aquí, pues solamente sea eso, ¿verdad? Sea un apoyo judicial, no, digamos, que no sea ningún obstáculo al arbitraje, ¿no? Luisa, por favor, solo una pregunta. Sí, preguntita. a ver. Este punto del secuestro de naves me parece fundamental. Y perdón, Marchi, pero yo sé que ya estamos hablando Sí, hace mucho con tiempo. la hora, sí. Pero solo para confirmar eso, si es posible que, por ejemplo, en un arbitraje en Brasil, en contra de una parte internacional que tiene mercaderías o que tiene un barco que va a estar en el canal de Panamá, que se busque una medida cautelar en apoyo de un arbitraje en el Brasil para que se haga este secuestro y a lo mejor una caución
para garantizar la ejecución del laudo arbitral. ¿Esto es posible o solo habría que tener un arbitraje en el Panamá y buscar esta medida cautelar? No, es totalmente posible, es totalmente posible. Ahora, normalmente lo que hacen, porque si tú vienes, bueno, con una orden de un tribunal en el extranjero, obviamente tenemos la figura que se adoptó de la ley modelo, ¿verdad?, para el reconocimiento de eso, o sea que en realidad debería ser más expedito, pero supongamos que la otra parte se oponga con alguna de las causales de negación. Entonces, lo que se hace normalmente es que se secuestra directamente, o sea, se hace un secuestro por una orden judicial en Panamá. Entonces, eso es más rápido que si pides el reconocimiento de una orden, digamos, de un tribunal extranjero, ¿no? Pero sí, obviamente, eso lo utilizas para el arbitraje. Y la verdad es que los secuestros son bastante efectivos porque nadie quiere que le detengas el barco con la carga y prefieren pagar a que le suelte y ya después entenderse. Entonces, sobre todo que las normas esto es del Código de Procedimiento Marítimo, las normas de atribución de competencia de los tribunales marítimos en materia de secuestro son bastante amplias, o sea que inclusive solamente porque el barco pasa, es más, no tiene que ser el mismo, puede ser que a veces no es el barco involucrado, sino que puede ser un barco hermano, pero es del mismo dueño. Entonces están como las naves hermanas, que se dice. Entonces puede pasar uno que no sea el del problema, pero es del mismo dueño, del mismo armador, entonces también a esa se le puede dar secuestro. Entonces, las normas son bastante amplias para la competencia de los tribunales marítimos. Entonces, sí. ¿Y sabes si es posible secuestrar a la carga de la nave o solo secuestrar a la nave? Por ejemplo, si yo tengo un reclamo en contra del dueño de la carga y no del dueño de la nave. Sí, claro, pero tendrías que presentar lo que es contra el dueño de la carga o que es la carga objeto de litigio. Entonces, obviamente sí, porque obviamente puede haber un contrato de fletamento en el cual, pues, no tengo nada en contra del dueño de la nave, pero sí de la carga. Entonces, efectivamente, también se puede hacer. Y el secuestro, y solo mi última pregunta, ese secuestro de las naves o de la carga, eso es posible solo si la nave o la carga es el objeto del litigio, o si, por ejemplo, yo quiero secuestrar la carga como una garantía para el pago del laudo en contra del dueño de la carga. Pero no, la carga no es el objeto del litigio. Sí, no, la norma es bastante amplia, así que podría ser, porque incluso cuando no es, por eso decía, cuando no es la misma nave, incluso con naves hermanas, simplemente por ser el dueño, el mismo dueño, puedes también secuestrarla, aunque la nave no sea el objeto del litigio. Entonces, si la reclamación es contra el dueño de la carga, aunque la carga no esté involucrada, podrías perfectamente, digamos, interponer el secuestro, ¿no? Obviamente después ya eso lo vas a remitir a, no sé, al árbitro que sea competente y quizás, pero es una forma de presionar, definitivamente, ¿no? No, excelente. Es muy interesante y muy importante en términos prácticos. Solo para terminar, entonces, yo sé que tú conoces lo que se llaman los principios de Londres, del CIARB, que son 10 aspectos que hacen una sed de arbitraje, una buena sed, y son unos criterios de evaluación de las sedes, que esos principios de Londres fueron creados en 2015, cuando CIARB cumplió 100 años. Y entonces, y siempre hay se tiene eso como una referencia de evaluación de un lugar de arbitraje. Y
¿Qué piensas? ¿Qué sería la evaluación de Panamá bajo esos principios, como una sede de arbitraje internacional? Bueno, yo creo que sería bastante buena y bueno, por todo igual lo que hemos conversado, ¿verdad? Tiene una ley bastante moderna que toma como inspiración la ley modelo, pero yo creo que incluso en algunas cosas va un poco más allá. Obviamente el Poder Judicial también, que es fundamental, ¿verdad? Contar con un Poder Judicial que apoye al arbitraje, ¿verdad? Y luego, bueno, también Panamá, bueno, yo creo que, o sea, su ubicación geográfica, ¿verdad? Cuenta, digamos, con todo ese apoyo logístico, digamos, a las audiencias, obviamente que eso también es lo que se necesita, ¿verdad? A través de por lo menos los centros que se encuentran aquí en Panamá. Pero bueno, incluso yo, pues, no es de extrañarse que también, aparte de los centros, pues se prefieran también hacerlo en algún local diferente o algún hotel. Pero es un centro, digamos, es un hub logístico, ¿verdad? Y un hub por lo menos para la región es fácil llegar, ¿verdad? Así que en realidad tiene muchas de estas ventajas. Yo diría que sí hay si algo, digamos, quizás se pueda criticar, no es en el arbitraje internacional, sino más bien en el arbitraje nacional, y es que obviamente es más cerrado, ¿verdad? No hay esa, digamos que así como los árbitros tienen que ser abogados panameños, ¿verdad? También, pues los abogados que defienden, pues también tienen que ser abogados panameños, ¿verdad? No hay esa apertura a firmas internacionales, pero es parte también, digamos, del sistema. Es un país también pequeño, ¿verdad? Entonces me refiero a la población que mantiene. Entonces yo creo que esa siempre ha sido una forma de salvaguardar, ¿no? De que por lo menos en eso sean profesionales panameños. Pero en el ámbito internacional, la verdad es que está sumamente abierto. La misma ley lo dice, ¿no? Pueden ser árbitros internacionales y también, de hecho, abogados externos, por ejemplo, hablamos de los casos de la ACP, en el mismo ministerio también para los casos de inversión son abogados de firmas internacionales. Así que yo creo que incluso, bueno, en eso, cuando hablamos en el ámbito internacional, pues sí cumple con esos criterios, ¿no? Así que, no sé, ¿ustedes cómo evalúan a Panamá? No, yo ya me gustaba mucho el Panamá antes de nuestra charla, ahora mucho más. Y además de todo lo que ya has dicho, la ciudad de Panamá es linda, los hoteles y los restaurantes del Casco Viejo son maravillosos, hay unas playas muy hermosas. Entonces, bueno, eso ya no es tanto para el arbitraje, pero no, pero siempre hay el fin de semana después del arbitraje, ¿no? Hay que hacer alguna cosa. Y bueno, exactamente. Margie, ha sido un gusto hablar contigo y conocer más sobre Panamá. Muchísimas gracias y por compartir todo eso con nosotros. Gracias una vez más, Luisa, por toda la asociación en este programa. Y me gustaría, para terminar, una vez más agradecer al canal Arbitraje por la oportunidad de crear esa forma de difundir el conocimiento sobre las varias jurisdicciones de Latinoamérica y me gustaría invitar a todos ustedes para el próximo episodio de Lex Arbitri, la ley local, cuando vamos a hablar sobre el Perú con los dos fellows de CIARB, Eric Franco y Maite Quiñones, que son especialistas en la ley peruana. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Hasta luego.